Práctica 10. Flip-flop y diferentes configuraciones. ¿Qué es un flip-flop? Un flip-flop es un dispositivo electrónico biestable, el cual en sus salidas puede mostrarnos los valores altos y bajos, los cuales pueden estarse mostrando de manera indefinida en función a las señales de entrada que nosotros tengamos. Estas señales de entrada van a variar la salida de nuestro flip-flop. Para esta práctica vamos a configurar nuestros flip-flop de maneras diferentes. En este caso, la primera parte de esta práctica consiste en crear un flip-flop set reset activado en altos. Como vemos, aquí tenemos la configuración de cómo es que está diseñado este flip-flop, para lo cual tenemos dos compuertas NOR, las cuales sus salidas van interconectadas en sus entradas, y vemos ahí en este caso que Q sería nuestra salida y Q testada, esta de acá, sería la salida inversa a Q. Bien, veamos ahora cómo es que se comporta esto de manera práctica. Bueno, aquí tenemos ya nuestro set reset activado en altos. Esto quiere decir que se va a activar cuando tengamos unos en sus entradas. Estamos viendo la configuración del circuito. Este vendría siendo el set y el reset. Este de aquí sería Q y este sería Q testada. Entonces, obviamente, este LED de aquí, su funcionamiento va a ser inverso al LED de acá. Entonces vamos a enfocarnos principalmente a este de aquí, que vendría siendo Q. Obviamente, Q testada va a ser inverso a Q. Bien, en 0, 0 vemos que tenemos una condición de no cambio en Q, puesto que no hubo una señal previa, tenemos el LED apagado. Vamos a variar ahora, ponemos el set en este caso en 1 y tenemos un 1 en nuestra salida Q. Bajamos y tenemos 0, 0, lo cual indica obviamente una condición de no cambio. En este caso subimos lo que vendría siendo el reset. Tendríamos set en 0 y reset en 1, lo cual hace que nuestra salida Q sea 0. Bajamos y vemos que se queda igual, puesto que cuando ambos están en 0 existe una condición de no cambio. Obviamente el funcionamiento de Q testada es inverso al funcionamiento de Q. Estamos repitiendo otra vez para que se pueda apreciar el funcionamiento de este flip-flop activado en altos. Bien, ahora aquí tenemos un set reset activado en bajos. Al contrario de nuestro set reset activado en altos, va a funcionar cuando nosotros tengamos 0 en nuestras entradas, en nuestra condición inicial. Nos va a dar una salida en alto, o sea, un 1. Esto se debe básicamente a la configuración de nuestro set reset. Como vemos, tenemos dos compuertas NOR y previamente a ellas tenemos compuertas NOT, lo cual va a hacer que nuestras entradas se nieguen antes de entrar a lo que vendrían siendo las compuertas NOR. Estas compuertas NOR van interconectadas a las entradas de cada una de ellas, y como vemos, al igual que en el caso anterior, tenemos una salida Q y una Q testada que va a ser inversa a Q. Bien, aquí tenemos ya la manera práctica de este set reset activado en bajos. Estamos viendo cómo está constituido nuestro circuito. Tenemos ahí ya las compuertas NOR. Y ahí tenemos nuestras salidas. Obviamente esta es Q y esta es Q testada. Obviamente sus comportamientos serían inversos. Vamos a energizar. Y como vemos, cuando ambas están en 0 y reset en 0,
se van a negar, y al entrar a la compuerta multiplicadora negada nos van a dar un 1 en la salida ambas. Ahora vamos a variar lo que vendría siendo set, lo ponemos en 1 y vemos que nuestra Q da como salida 0. Regresamos a 0 y se va a volver a poner la condición inicial, los dos en 1. Ahora ponemos el reset en 1 y nuestra salida Q nos da 1. Tanto para este flip-flop activado en bajos y en altos, es importante recordar que la condición ambos en 1-1, las dos entradas, el set y el reset en 1, es una condición no válida, una condición que se debe evitar para no dañar las compuertas. Bueno, ahora nuestra tercera configuración es un set reset tipo de datos. En este caso nuestra entrada solo va a ser vamos a tener únicamente una entrada, un dato, en el cual, bueno, en este caso nuestro dato solo va a tener el valor de 0 y el valor de 1. El valor de Q, de la salida de nuestro flip-flop, va a depender en este caso del enable, que sería este de aquí. Mientras el enable esté activado, nuestra entrada va a ser igual a nuestra salida. Si este es 1, este va a ser 1. Si este es 0, este es 0. Si nuestro enable está desactivado, no importa lo que tengamos, no va a haber un cambio en nuestra salida. Esta salida se va a quedar con el último valor del dato obtenido mientras el enable estaba activado. Vamos a ver ahora en la práctica cómo es que se lleva a cabo esto. Aquí tenemos ya nuestro circuito instalado, ya armado, y vemos primero que nada tenemos aquí nuestros LEDs. El LED azul vendría siendo Q y el LED rojo sería Q testada. Bien, este switch de aquí vendría siendo el enable, abajo sería desactivado y arriba activado. Como vemos ahorita lo tenemos primeramente abajo, o sea desactivado. Entonces, independientemente que nosotros movamos las entradas de datos hacia arriba o hacia abajo, no va a haber ningún cambio porque nuestro enable está desactivado. Ahorita lo vamos a ver. Ahí vemos que este es Q, entonces está apagado, y este es Q testada, por lo tanto va a estar encendido. Tenemos ahí en 0 el enable, entonces podemos hacer los cambios que nosotros necesitemos en los datos y no va a haber absolutamente ningún cambio, como se puede apreciar ahí. En cuanto nosotros cambiemos el enable a 1, nuestros datos de salida van a ser igual a nuestras entradas. Este de aquí controla el LED azul y este de aquí controla el LED rojo. Entonces lo ponemos en 1 y el LED rojo se enciende. Ahí, bueno, en 1 en 1 también se debe evitar esa condición para este tipo de flip-flop. Ahí vemos cómo se afecta el comportamiento si ponemos nuestras dos entradas de datos en 1 y 1. Ahí estamos viendo cómo nuestra salida es igual a nuestra entrada de datos. Ahí estamos ahora controlando el LED rojo. Y finalmente, si nosotros el enable lo ponemos en 0, o sea lo desactivamos, como se va a ver ahorita. Desactivamos nosotros el enable. Podemos incluso nosotros poner en 1.1 nuestros dos datos y no va a haber ningún cambio y ninguna afectación, puesto que nuestro enable está desactivando este flip-flop.
Bien, aquí tenemos nuestra cuarta configuración del flip-flop. Tenemos un flip-flop tipo D activado por flancos. Esto quiere decir que para utilizar este flip-flop, primeramente necesitamos una señal de reloj. Como se mostró en la práctica anterior, podemos crear una señal de reloj a través de o gracias a un 555, el cual vendría lo que tenemos aquí. Esa sería nuestra señal de reloj. Aquí lo mandamos al reloj de nuestro flip-flop tipo D. Tenemos aquí nuestro dato y aquí nuestra salida. Este LED aquí se puso para poder apreciar lo que vendría siendo la señal de reloj. Y bueno, al igual que la configuración anterior, va a mostrarnos una señal de salida igual al dato de entrada. Esta salida sería igual al dato de entrada de aquí, pero ese cambio va a ocurrir, por ejemplo, si nosotros tenemos este en 1, inicialmente supongamos todo apagado, entonces este va a ser 0 y este 0. Si nosotros ponemos este en 1, el cambio de la salida no se va a llevar a cabo de manera repentina o de manera igual a la cual nosotros pongamos este en 1. El cambio de nuestra salida a pasar al estado 1, como en la entrada, va a ocurrir cuando exista un flanco de subida o de bajada. En este caso va a ser un flanco de subida. Cuando exista el flanco de subida, nuestra señal de salida se va a acoplar a nuestro dato de entrada. Vamos a ver ahora cómo se lleva a cabo esto en la práctica. Bueno, la práctica por comodidad se llevó a cabo al mismo tiempo que nosotros presentamos el comportamiento de un flip-flop JK activado por flancos, puesto que ambos flip-flop, el JK y el tipo D de datos, necesitan una señal o un pulso de reloj. Se llevaron a cabo la forma práctica de manera continua, de manera junta. Tenemos aquí obviamente nuestra señal de nuestro pulso de reloj para este flip-flop JK, igual activado por flancos. A diferencia de datos, tiene dos entradas, las cuales, dependiendo su configuración, va a ser lo que nosotros vamos a ver en nuestra salida. Si nosotros tenemos en la J y la K 0 y 0, va a haber una condición de no cambio en nuestra salida Q. Por otra parte, si tenemos una J, en J tenemos 1 y en K tenemos 0, en nuestra salida vamos a ver un 1, o sea, el LED encendido. Por otra parte, si nosotros tenemos en K1 y en J0, vamos a tener en nuestra salida Q 0. En este flip-flop JK existe algo llamado basculación. Es una condición que se muestra o que existe cuando ambas entradas J y K están en 1. Lo que vamos a ver en nuestra salida sería el inverso de Q. Ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo en la práctica la configuración JK y la configuración tipo D activadas por flancos, las dos. Bien, aquí tenemos lo que vendría siendo nuestra señal de reloj con un 555. Tenemos ahí un potenciómetro para poder variar el tiempo de duración de los altos y de los bajos. En el LED de aquí podemos nosotros apreciar esta variación de tiempos. Vamos a ajustar el potenciómetro de tal manera que podamos nosotros visualizar los flancos y poder así apreciar cuando vaya a existir un cambio tanto en nuestro flip-flop de datos y flip-flop JK. Ahí parece apropiada la señal de reloj. Aquí tenemos en la parte de abajo del lado derecho el flip-flop tipo D de datos y aquí tenemos el flip-flop JK. En este caso aquí sería nuestro dato para el flip-flop de datos. Los LED en rojo, cuando estén en rojo va a ser una señal baja, o sea un 0 en nuestra salida Q. Y ahorita que prendan y nuestro LED en azul va a ser un 1, una señal alta. Entonces tenemos ahí un 1 en nuestros datos y vemos que la salida es 1, pero este cambio va a existir únicamente cuando exista un flanco de subida. Ahorita vamos a apreciarlo otra vez.
Ahí está. Vemos que el cambio existe únicamente cuando hay un flanco de subida. Hacia arriba, flanco de subida y otra vez existe el cambio. Vamos ahora a ver lo que pasa para el flip-flop JK. Es lo mismo, el LED rojo es apagado y el LED azul es encendido. O el LED rojo es dato bajo y el LED azul es dato alto. Ahí tenemos J y K, J y K. Ahí. Cuando ponemos nosotros J en 1, vamos a tener un 1, pero cuando exista un flanco de bajada, en este caso este integrado que nosotros tenemos, el 74-76 me parece, va a existir el cambio cuando haya un flanco de bajada. La única manera de que nos dé un 1 es cuando J está en 1. Y vemos que si regresamos a 0 va a haber no cambio, independientemente de los flancos va a haber una señal de no cambio. Pero si tenemos aquí, como se pudo apreciar, los dos en 1, va a entrar en basculación. Esto quiere decir que si nuestra señal previa fue un 1 y nosotros ponemos los dos J y K en 1 y existe un flanco de bajada, nuestra salida va a ser inversa a lo que teníamos. En este caso, vamos a regresarlo un poco. Teníamos un 1, ponemos los dos en J y K en 1 para que exista la basculación. Cuando existe flanco de bajada, tenemos un 0 en la salida. Cada que exista el flanco de bajada va a suceder eso, va a entrar en basculación. Conclusiones. Bien, como conclusiones tenemos que los flip-flops son unos elementos electrónicos, los cuales en sus salidas pueden tener dos valores, altos y bajos. Estos valores van a depender, como ya vimos, de sus entradas, ya sea si es un set y reset, va a depender la salida de la combinación de estos set, del set y del reset. Si tenemos por otro lado un flip-flop de datos, la salida de este flip-flop va a depender del dato que tengamos, siendo casi siempre la salida igual a la entrada. Este cambio va a ocurrir para los tipos de datos en especial, gracias a condiciones como la activación o desactivación del enable, o gracias a una señal o pulso de reloj. Entonces, dependiendo a diferentes aplicaciones que nosotros necesitemos una variación de los valores de salida en altos y bajos, es el tipo de flip-flop que vamos a utilizar. Además de que dependiendo también de qué requiramos nosotros, si nosotros necesitamos que esta señal de salida dependa de las interacciones entre las entradas, pues podemos poner un set reset o un tipo de, pero activado o utilizando el enable. Si por otro lado necesitamos que estos cambios de datos existan sin que nosotros tengamos que estar introduciendo señales de entrada, podemos utilizar lo que vendría siendo un flip-flop tipo D o un JK, pero activado por flancos. Entonces aquí utilizaremos lo que vendría siendo un 555 para generar la señal o pulso de reloj que se vio en la práctica anterior.